Hola a todos, bienvenidos a una clase más. Hoy seguiremos con la parte de este repaso que estamos haciendo. Vamos a ver hoy la primera ley de la termodinámica. Mucho de este tema va a ser un poco de convenciones y demostraciones, fórmulas, para que todos estemos moviéndonos de la misma forma, ¿no? Para que nosotros tengamos ya bien definidos algunos procesos, algunas convenciones y podamos aplicar más fácil estos temas o estas definiciones cuando estemos trabajando más adelante en temas un poco más complejos y que ya no tengamos que detenernos tanto, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es la convención de signos. Vamos a ver que cuando nosotros hablemos de signos positivos es cuando la cantidad entre o aumente en el sistema. Y cuando veamos signos negativos, esto querrá decir que la cantidad sale o disminuye en el sistema, ¿sale? Son las convenciones que más se utilizan, no importa si alguien más una convención diferente, al final tenemos que llegar al mismo resultado, ¿sí? Nada más aquí, esta es una de las convenciones más comunes, entonces es la que vamos a seguir o la que vamos a usar nosotros. Primera definición, bueno, siguiente definición sería la de trabajo. ¿Cómo está definido el trabajo? Bueno, se expresa primero con una W y nosotros sabemos que la diferencial del trabajo va a ser igual a menos la presión por la diferencial del volumen. Si yo integro lo que pasa, elimino la diferencial, entonces me quedaría como el trabajo, solo y sin la diferencial, va a ser igual a menos la integral de la presión por la diferencial del volumen. Si yo a esto eh, le aplicara lo que me quedaría si yo aplicara gas ideal, despejo de gas ideal la presión y la sustituyo aquí, entonces me quedaría como el trabajo va a ser igual a menos la integral de quién, de nRT sobre B por la diferencial del volumen. Aquí ya tenemos algunas constantes que podemos sacar de la integral y me quedaría menos nRT por la integral, pero vean que aquí ya es una integral definida porque ya tenemos aquí nuestras variables de d de b sobre b. ¿Sí? Esto de dónde a dónde, desde un volumen 1 hasta un volumen 2. ¿Sale? Entonces ya lo tenemos bien definido, pero esta integral ustedes ya la conocen, ustedes ya saben cómo se resuelve. Entonces la integral es el logaritmo natural, por lo tanto me quedaría menos nRT por el logaritmo natural de B2 sobre B1. ¿Sale? Y entonces así ya tenemos la solución para gas ideal del concepto de trabajo. ¿Sale? Bien. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo demostrativo para ver qué es lo que nosotros tenemos. Se me olvidaba. También es importante saber que tenemos dos tipos de trabajo. Nos va a ayudar a identificar, nos va a ayudar mucho a identificar qué tipo de proceso estamos trabajando. Entonces, tenemos trabajos de compresión y trabajos de expansión. ¿Sale? Entonces son dos tipos de trabajo que nosotros tenemos y como les comento, nos va a ayudar para en futuros temas saber qué es lo que estamos haciendo, nos ayuda a tenerlo bien identificado. ¿Sale? Entonces vamos a ver el ejemplo. ¿Qué es lo que dice? Dice, calcule el trabajo en joules necesario para comprimir 5 mol de un gas ideal de 15 litros a 5 litros a una
temperatura constante de 25 grados Celsius. ¿Sale? Entonces, como identificación, lo que nosotros estamos haciendo, qué tipo de trabajo es una compresión. ¿De qué tipo? Si tenemos una temperatura constante, entonces estamos hablando de una compresión isotérmica. ¿Sale? Entonces vamos a ver cuál es la solución de nuestro problema. ¿Cómo lo abordaríamos? Pues fácilmente, ¿no? Nosotros ya tenemos aquí bien definido cómo resolver gas ideal. Tenemos que el trabajo va a ser igual a menos el número de moles por R por T por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. ¿Sí? Todo lo único que nos hace falta es sustituir menos el número de moles que tenemos, dice que es 5. 5 mol que va a estar multiplicando a la R, pero vean que yo el trabajo lo estoy pidiendo en joules, entonces mi R es 8.314 unidades joule sobre mol Kelvin. Y esto multiplicado por la temperatura que es de 25 grados Celsius, que a nosotros no nos sirve en esa temperatura, entonces nos sirve en 295 Kelvin, ¿verdad? Recordemos que siempre tenemos que cambiar a Kelvin, y esto va a estar multiplicado por el logaritmo natural del volumen 2, que es 5 litros, sobre el volumen 1, que son 15 litros, ¿sale? Entonces, ya así nosotros tenemos la solución de nuestro problema. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener aquí? Pues para empezar, aquí tenemos un signo negativo y el logaritmo naturales de un número menor a 1 también siempre van a ser negativos, por lo tanto, yo voy a tener aquí un número positivo, ¿sale? Eso es lo primero que espero. Entonces meto a la calculadora 5 por 8.314 por 295 por el logaritmo natural de 5 entre 15, y todo esto me debería de dar el resultado de 13.472.447 unidades joules. ¿Vale? Entonces, esto tendría que ser mi trabajo, el trabajo que yo requiero. ¿Para qué? Para comprimir estos 5 moles. De acuerdo a nuestra convención, si el trabajo es positivo, es una cantidad que entra o se aumenta en el sistema. Es decir, yo estoy metiendo esta energía al sistema, entonces por eso el signo tiene que ser positivo. ¿Sale? Entonces, si ven, la definición es muy sencilla. Obviamente vamos a estar trabajando con temas un poco más complejos, pero esto solo quiero que vean las definiciones. ¿Para qué? Para que las podamos ocupar mucho más adelante. Entonces, seguimos. Siguiente tema que vamos a definir va a ser calor. Nosotros vamos a estar hablando de dos tipos de calores. Espero que recuerden cuáles son. Es el calor sensible y el calor latente. ¿Listo? ¿Cuál es el calor sensible? El calor sensible va a ser aquel que modifica la temperatura del sistema, ¿sale? Y ya, ¿sale? La que aumenta la temperatura, la que la modifica, ya sea para arriba o para abajo, ese va a ser el calor sensible. Entonces es la que se transfiere al sistema y modifica su temperatura, ¿sale? Y entonces el calor latente, ¿cuál será? Es aquel que se transfiere al sistema y no modifica su temperatura, ¿sale?
Pero, ¿cuál es la diferencia entre cada uno? Bueno, el ejemplo más claro que nosotros podemos usar es cuando nosotros estamos hirviendo agua. Cuando nosotros ponemos a hervir un, un recipiente con agua, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a estar administrándole calor, pero esa primera forma de calor va a ser el calor sensible. ¿Por qué? Porque la necesitamos llevar desde su temperatura a la que la tengamos, ya sea una temperatura ambiente o una más fría o una un poco más caliente, y va a empezar a subir la temperatura. Ese calor sensible es el que modifica la temperatura, ¿sale? Entonces lo vamos a llevar hasta qué punto, hasta los 100 grados, que es la temperatura de ebullición del agua, y después el calor que va a empezar a entrar va a ser el calor latente. ¿Por qué? Porque una vez que llegue al punto de ebullición, no va a cambiar la temperatura, sino es energía que está absorbiendo. ¿Para qué es? Para un cambio de fase. ¿Sale? Estamos pasando de la fase líquida a la fase gaseosa, y mientras nosotros no cambiemos el total de esa agua líquida, este calor latente es el que va a estar dando esa energía para el cambio de fase, ¿sale? Entonces estos son los dos tipos de calor que nosotros tenemos, y bueno, las definiciones son las siguientes. El calor sensible lo vamos a definir como Q, ¿sí? El calor va a ser igual a el número de moles por una capacidad calorífica por la diferencial de la temperatura, ¿sale? Si esto nosotros lo integramos, entonces me quedaría como el calor va a ser igual al número de moles por la integral definida de esa capacidad calorífica por dt desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2, ¿sale? Esta capacidad calorífica a veces dependerá de la temperatura, a veces no. Si no, la podemos sacar de la integral, y si sí, pues bueno, la tenemos que integrar primero. Entonces, este es un concepto muy sencillo del calor sensible. Vamos a poner aquí que Q va a ser igual al calor y C va a ser igual a una capacidad calorífica, ¿sale? Regularmente, este calor, ¿en qué unidades va a estar dado? Puede que sea en joules o calorías, y la capacidad calorífica va a estar dada regularmente en joule sobre mol Kelvin, ¿sale? Entonces, una definición simple, una definición sencilla, calor sensible, y vamos a definir ahora el calor latente, ¿sale? Entonces el calor latente lo vamos a representar como igual una Q, pero solo para el calor latente, que va a ser igual al número de moles que estemos hablando por una lambda, ¿sale? Entonces, esa es la definición bien sencilla del calor latente, en donde Q de nueva cuenta va a ser el calor y va a estar dado en joules o en calorías, y esta lambda está dada en las mismas unidades que está dada la capacidad calorífica, que son joule sobre mol Kelvin, ¿sale? Y esta, pues bueno, también la podemos llamar como una capacidad calorífica, sí. Pero recuerden que, bueno, lambda hace referencia a un calor latente y una C hace una referencia a un calor sensible, ¿sale? Entonces, bien, estas son las dos definiciones que nosotros vamos a tener del calor. Más adelante vamos a hacer unos ejemplos, ¿sí? Entonces, bien, espero nada más quédense con las definiciones y ya después las vemos en aplicación, ¿sale?
Entonces ahora lo que vamos a tener es la primera ley de la termodinámica. ¿Sale? Ahora sí, vamos a ver lo que es esta primera ley. ¿Sí? Aquí está. Que es pues, una extensión, ¿sale? Es una extensión de la ley de la conservación de la energía. ¿Sí? Nos va a decir cómo está compuesta la energía. ¿Sale? Vamos a ver algunos temas, algunas unidades sencillas como la energía interna. ¿Sale? La energía interna la vamos a representar con la letra U. ¿Sale? Y la definición de la energía interna va a ser igual a la diferencial de la energía interna va a ser igual a la diferencial del calor más la diferencial del trabajo. Lo que nos está diciendo que la energía interna de un sistema está dada por el calor y el trabajo, que son los dos conceptos que ya vimos más arriba, ¿no? Si nosotros integramos, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tendríamos aquí la integral de la energía interna, vamos a ponerlo ahora como un delta. Un cambio en la energía interna va a ser igual al calor más el trabajo. ¿Vale? Y entonces vamos a empezar a tener diferentes tipos de procesos aquí y les voy a poner aquí una caricatura al respecto. ¿Vale? ¿Cuál es esta caricatura? Pues vean, esto ustedes ya lo conocen. Es un diagrama de presión contra volumen y también tenemos la temperatura. Regularmente los más comunes es presión-volumen, en donde vamos a tener nosotros algunos sistemas como son una línea que vaya en esta dirección, son procesos isobáricos, es decir, a una presión constante. Como la línea roja es un volumen constante, son isocóricos. Tenemos isotermas, procesos isotérmicos y también procesos adiabáticos. ¿Sale? Entonces vamos a empezar a ver cómo le aplica esta primera ley a los procesos isocóricos. ¿Qué quiere decir un proceso isocórico? Pues que el volumen va a ser constante. ¿Sale? Entonces esos son los procesos isocóricos, son los con los que vamos a empezar. ¿Sale? ¿Y qué es lo que dice un proceso isocórico? Vamos a traernos la primera definición de energía interna. La diferencial de U va a ser igual a la diferencial del calor más la diferencial del trabajo. Si yo en esta sustituyo la definición de trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a quedar? Nosotros dijimos que la D de W, la diferencial de W, si nos vamos a la primera definición, es igual a menos P de B. Entonces vamos a ponerlo así. Me quedaría como la diferencial de la energía interna va a ser igual a la diferencial del calor menos P de B. ¿Sale? Pero entonces estamos hablando nosotros que estamos en procesos isocóricos, es decir, volúmenes constantes, no vamos a cambiar el volumen. ¿Qué me le va a pasar a esta parte de la ecuación? Pues la vamos a eliminar, ¿sale? Se elimina, ¿por qué? ¿Por qué se elimina? Porque al no haber cambios en el volumen, esta diferencial, este cambio en el volumen va a ser cero, entonces este término se me hace cero, lo cual termina como que la diferencial de U va a ser igual a la diferencial del calor. Y nosotros también ya habíamos dicho que el concepto de calor era igual al número de moles por una capacidad calorífica ¿a qué? A volumen constante, entonces este es el llamado CB por la diferencial de la temperatura. ¿Sale? Si yo integro de este lado e integro esto, ¿qué me quedaría? Que el delta, el cambio en la energía interna, va a ser igual al número de moles por la integral del
se ve por la diferencial de la temperatura desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2. ¿Vale? Y esta es la primera definición que yo busco que recuerden, que nos va a ayudar como para un formulario, ¿sale? Entonces, esta es la primera fórmula que yo quiero que recuerden para procesos isocóricos, ¿sale? Entonces vean aquí, esta capacidad calorífica ya se llama CB y yo creo que ustedes sí recuerdan muy bien ese concepto, ¿sale? Entonces ahora vamos con el siguiente proceso, que sería un proceso isobárico. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión es una constante. Entonces, de nueva cuenta, vamos a tener la primera definición de la energía interna, que va a ser igual a la diferencial del calor más la diferencial del trabajo, pero vamos a poner también aquí un nuevo concepto, que es la entalpía, ¿vale? La entalpía va a ser igual, por definición, a la energía interna más la presión por el volumen, ¿vale? Este es el concepto más simple, más sencillo que nosotros tenemos. Entonces vamos a derivarlo, ¿no? Vamos a ver cuál es la derivada de este término. La derivada de la entalpía va a ser igual a la derivada de U más, aquí, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo voy a sacar la derivada de dos funciones, ¿qué es lo que debo de hacer? Si ustedes recuerdan, creo que esta es la llamada regla de la cadena, en donde yo voy a tener el primer término por la derivada del segundo, más el segundo término por la derivada del primero, ¿vale? Entonces, esta sería la derivada de esta función. Si yo de este lado sustituyo este concepto de la diferencial de U por este que yo tengo aquí arriba, ¿cómo me quedaría? Como la derivada de la energía interna va a ser igual d de Q más dW más P de B más V de P. ¿Sale? Ahora, por definición, recuerden que era la diferencial de W. Nada más estoy sustituyendo. Sería la derivada de la energía interna va a ser igual a la derivada del calor menos P de B más P de B más V de P. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a estos dos términos? Se cancelan mutuamente, ¿sí? Entonces me queda que la entalpía, la diferencial de la entalpía va a ser igual a la diferencial del calor más el volumen por la diferencial de la presión, ¿sale? Entonces, si nosotros estamos hablando de que estamos en un proceso isobárico, ¿esto qué quiere decir? La presión constante, la diferencial o la derivada de una constante, que va a ser la derivada de una constante cero, entonces por lo tanto este término también vale cero, y al final me queda que la entalpía va a ser igual a el calor. Si nosotros volvemos a poner la definición de calor, sería el número de moles por una capacidad calorífica, ¿a qué? A presión constante, ¿sí? Por la diferencial de la temperatura. Si yo integro, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos arriba. Me quedaría como un delta de H va a ser igual a N, número de moles, por la integral definida del Cp por delta T, o de diferencial de T, desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2, ¿sale? Y esta es la otra, función que quiero que recuerden, ¿sale? Ahí está. Entonces ya tenemos esta fórmula para procesos isocóricos, tenemos esto para procesos isobáricos, ¿sale? Entonces, muy bien.
¿Qué más? ¿Qué otro proceso nos hace falta? Los procesos isotérmicos. ¿Sale? Entonces, los procesos isotérmicos van a ser aquellos que la variable que no cambia es la temperatura, que sería una constante. ¿Sale? Entonces ya tenemos los tres más importantes. ¿Cómo vamos a empezar a definir? Por definición, en procesos isotérmicos, la energía interna va a ser igual a 0. Pero de todos modos, vamos a definir cuál es la energía interna. ¿Sí? Es lo mismo que hemos visto en todos estos. dQ más dW. ¿Sale? Y dijimos que esto por definición es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? En los procesos isotérmicos, la diferencial del calor va a ser igual a menos la diferencial del trabajo. ¿Sale? Si integramos ambos lados, entonces yo tendría que el calor va a ser igual a menos el trabajo. ¿Sale? Entonces, si ustedes recuerdan, también hemos hecho ahí algunos, ya habíamos dicho cuánto valía el calor para los gases ideales. Entonces nosotros podemos tener que el calor va a ser igual a menos, ¿sí? Vámonos a la definición de trabajo, que decía que era menos todo esto, ¿verdad? Entonces sería menos, y este menos que está aquí, pues me quedaría un más, ¿verdad? Yo lo pondría de esta forma, pero este menos y este menos, pues ya los podemos ir eliminando. Entonces también podemos decir que estas dos nos conviene tenerlas, nos conviene ahí en un formulario, ¿sí? Que en procesos isotérmicos el calor va a ser igual a menos el trabajo, que lo podemos definir de esta otra forma. ¿Sale? Bien, y finalmente nos hace falta un tipo de proceso, que serían los procesos adiabáticos. ¿Sale? En donde la diferencial del calor va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir un proceso adiabático? Los procesos adiabáticos son aquellos en donde no hay intercambio de calor. ¿Sale? Entonces nosotros tenemos ese tipo de procesos. ¿Cuáles son los sistemas en donde podemos ver aplicado este tipo de sistemas donde no hay intercambio de calor? Pues por ejemplo son los termos que nosotros ocupamos en nuestra vida diaria. Eso es un ejemplo de procesos adiabáticos, ¿sale? En donde no se busca que no haya un intercambio de calor, ¿sale? Entonces, de nuevo, empezamos. Diferencial de U va a ser igual a la derivada de calor más la derivada del trabajo. Pero ya dijimos que por definición no hay intercambio de calor, es decir, este término se cancela. Entonces me queda que la derivada de la energía interna va a ser igual a la derivada del trabajo. Si yo sustituyo la definición del trabajo, me queda que la diferencial de U va a ser igual a menos P de B. ¿Sale? Entonces, si ustedes recuerdan, esto lo vamos a también poner nosotros en rojo. Es una fórmula que nos va a interesar. Y también, si ustedes se traen este término, esta derivada, esta definición de la entalpía, ¿sí? Lo que nosotros podemos hacer, pues nosotros dijimos que la energía interna en los procesos adiabáticos es igual a menos P de B. Entonces, si yo escribo esto y lo sustituyo aquí, esta P de B con esta P de B, ¿sí? Se me cancelarían, y entonces la entalpía en los procesos
adiabáticos va a ser igual a B de P. ¿Sale? Entonces, esta también la ponemos en rojo porque es importante que la tengamos. ¿Qué otras cosas más necesitamos conocer de los procesos adiabáticos? Bueno, les voy a poner aquí también una pequeña caricatura de cómo diferenciar un proceso adiabático de un proceso isotérmico. ¿Sale? Vean, las dos se representan con líneas curvas, ¿no? Regularmente este es el diagrama que nosotros vemos. El diagrama de presión contra volumen, y las líneas curvas o son isotermas o son procesos adiabáticos. ¿Cómo diferenciar uno del otro? Bueno, la isoterma desde el inicio de la etapa hasta el final tiene que acabar en la misma temperatura, y el adiabático puede empezar en una y acabar en otra, ¿sale? Siempre y cuando se cumpla que el calor o que no haya transferencia de calor, ¿sale? Que no haya ninguna forma en el que calor entre o salga, pero sí podemos tener diferentes temperaturas. Eso no tiene nada que ver. Si ven, aquí empezamos un poquito más pegado acá, es una temperatura y acabamos a otra temperatura. La de inicio está como por acá y la del final está como por acá. ¿Sale? Ahora, los procesos adiabáticos también se pueden aplicar en gases. ¿Y cómo se relaciona esto? Vamos a tener en gases, vamos a tener relaciones entre el Cp y el Cv, ¿sale? ¿Cuáles son esas relaciones? Bueno, vamos a poner un nuevo concepto que es gamma, que va a ser igual al Cp entre el Cv, ¿sale? Y una relación más que nosotros tenemos es que el Cp menos el Cv va a ser igual a R, a la constante universal, ¿sale? Entonces, eso también lo tenemos que tener bien en mente, cuáles son esas relaciones. Y, pues bueno, para gas ideal, vamos a tener la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Las vamos a poder aplicar, las vamos a poder tener, pero para los procesos adiabáticos, ¿cómo sigue? ¿No? Esta que es la parecida a ley de Boyle. ¿Por qué? Porque la temperatura es una constante, entonces tenemos que la presión 1 por el volumen 1 a la gamma, que se calcula con el Cp y el Cv, es igual a P2 por V2 a la gamma, ¿sale? Tenemos la siguiente, que esta nos dice que es la presión, la que va a ser constante, entonces temperatura 1 por volumen 1 a la gamma menos 1 va a ser igual a T2 sobre V2 a la gamma menos 1. Y finalmente T1 a la gamma por P1 a la 1 menos gamma es igual a T2 a la gamma por P2 a la 1 menos gamma. ¿Sale? Estas son las formulitas que vamos a utilizar para gases en procesos adiabáticos. ¿Sale? Y vamos a ponerlas en prueba primero con un ejemplo. ¿Sale? Entonces dice nuestro ejemplo. Se tiene un sistema adiabático con un gas monoatómico a una temperatura inicial de 399 Kelvin, el cual ocupa un volumen de 42.5 litros. Seguido, si cambia de temperatura hasta alcanzar 298 Kelvin, pregunta ¿cuál sería su volumen en litros? ¿Sale?
considere que el CB va a ser 3 medios de R. Y esto se aplica cuando tenemos gases monoatómicos. ¿Sale? Bien. Entonces, este es nuestro ejemplo. ¿Cómo se soluciona? Pues bien, se soluciona fácilmente con estas formulitas que nosotros tenemos aquí. Primero que nada, ¿qué es lo que vamos a necesitar? La definición, o necesitamos calcular que el Cp para calcular gamma, porque estamos en un proceso adiabático y vamos a utilizar alguna de estas fórmulas. ¿Sale? Entonces, primer punto, necesitamos calcular el Cp. ¿Y cómo lo calculamos? Bien, dijimos que el Cp menos el Cb va a ser igual a R. Entonces, nosotros ya tenemos cuánto vale el Cb, pues lo podemos sustituir de esta fórmula, poniendo que el Cp menos el Cb, que son 3 medios de R, va a ser igual a R. Sustituyo, más bien despejo, paso al otro lado esa fracción y me quedaría como el Cp va a ser igual a R más 3 medios de R. Y esto es igual a 5 medios de R. Entonces ya tenemos el valor del Cp. Y ya lo podemos calcular. Muy fácil y muy sencillo. Podemos calcular gamma, que nosotros dijimos que era igual al Cp entre el Cb. ¿Sale? Entonces el Cp dijimos que era, aquí está, 5 medios de R y el Cb 3 medios de R. ¿Sí? Tenemos R y R, eliminan, 2 y 2 también se eliminan, y entonces esto me quedaría como 5 tercios. Si nosotros lo metemos así a la calculadora, me quedaría como 1.6666666. Vamos a ponerlo por cualquier cosa, ¿no? 6667, ¿no? Bueno, en algún momento tiene que cambiar para que no sea un número ahí infinito. ¿Qué más necesitamos? O más bien, ¿qué más tenemos? Ahora sí, vamos a ver datos. Tenemos la temperatura 1, ¿sí? Que es de 399 Kelvin. Tenemos la temperatura 2, que es de 298 Kelvin. Tenemos el volumen 1, que es 42.5 litros. Y mi pregunta es, ¿cuál sería el volumen 2? Entonces, yéndonos a las fórmulas, si tenemos temperaturas y tenemos volúmenes, esta es la ecuación que vamos a utilizar. Con esta vamos a resolver nuestro problema y ya tenemos todo. Ya tenemos cuánto vale el Cp, ya tenemos cuánto vale el Cb, ya tenemos cuánto vale gamma. Gamma es lo único que se necesita. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a despejar el volumen 2, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría este despeje? Me quedaría como el volumen 2. Vean qué es lo que voy a hacer. Volumen 2 elevado a la gamma menos 1 va a ser igual al volumen 1 elevado a la gamma menos 1. Y vean que por conveniencia voy a poner, si despejé la temperatura 2 para acá, tendría que ser temperatura 1 entre la temperatura 2, ¿sale? Este es el despeje. Nada más lo único que hice fue pasar dividiendo, pero lo acomodé de una forma diferente, ¿sale?
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir, o más bien, no voy a dividir, voy a elevar a la 1 entre gamma menos 1. Es como sacar la raíz gamma menos 1 a todo, ¿sale? Entonces, si yo elevo a la 1 sobre gamma menos 1, aquí se me haría 1, aquí se me haría 1, y aquí solamente me quedaría elevado a la 1 sobre gamma menos 1, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar, que me quedaría como el volumen 2 va a ser igual al volumen 1 por la temperatura 1 sobre la temperatura 2, esto elevado a la 1 sobre gamma menos 1, ¿sale? Es lo único que hice. Elevé a esta potencia para que aquí se me haga 1, aquí se me haga 1, y pues bueno, esta no se me puede hacer 1, queda elevada hacia esa potencia, ¿sale? Bien. Entonces, más sigue, pues bueno, ya nada más sustituir. El volumen 2 va a ser igual a el volumen 1, que era 42.5 litros, que va a multiplicarse por la temperatura 1, aquí está, 399 Kelvin, sobre 298 Kelvin. Todo esto elevado a la 1 sobre gamma, que dijimos que era 5 tercios, menos 1, ¿sale? Entonces, lo único que hacemos es meter esto en su calculadora científica, a esa calculadora que ya hasta les puede leer o les puede hacer esto a la medida, ¿no? Bien escrito, justo como lo están viendo ustedes en su pantalla, lo pueden hacer en su calculadora, ¿sí? Entonces lo elevamos a la 1 sobre 5 tercios menos 1, y entonces esto me dice que es 65.245 litros, ¿sale? Entonces, pues ya está, ya lo pudimos resolver, ¿sí? Ya pudimos ver cuál es el resultado final. Ahora, si yo les pidiera que lo hiciéramos, por ejemplo, ¿qué es lo que podríamos hacer? En lugar de hacer esta potencia que yo les puse aquí, o sea, lo que yo hice de este lado fue elevar a la gamma menos 1 a la menos 1, ¿sale? Para que con esto se muriera. Por eso me queda de este lado. Aquí ustedes pueden meter el 1.667 y pues ya les quedaría 1 sobre 0.667 y pues bueno. Si ustedes lo quieren hacer por el método largo está bien, de todos modos lo pueden hacer ahí por la calculadora y no habría ningún problema. Bien, entonces, problema, ¿vale? Este problema, recuerden, este sí es de tarea, y dice que un mol de gas ideal se expande adiabáticamente desde una condición de 115 grados Celsius y 20 atmósferas hasta 5 atmósferas de presión, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que necesito que calculen? Calcule
de presión. Calcule la temperatura final. ¿Sale? Bien. Entonces, este problema, ustedes le van a dar solución. ¿Cuál es la función o cuál es la fórmula que van a ocupar? Teníamos temperaturas y presiones, van a ocupar esta. Tengan cuidado nada más con los despejes, tengan cuidado con las gamas, porque aquí sí tenemos varias. Entonces, la que tenemos que despejar tendría que ser esta. Esta es la que hay que buscar despejar y así solucionamos el problema. ¿Sale? Entonces, bueno, eso es todo por este pequeño repaso de la primera ley de la termodinámica. Nos vemos en el siguiente video.